Así que te voy a pedir que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, comenzando en el verso 1. Los que no tengan Biblia pueden esperar que la persona que tiene al lado va a ser tan gentil y la va a compartir. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El capítulo 32 del libro de Éxodo registra los penosos acontecimientos que ocurrieron durante los 40 días de ausencia de Moisés del campamento israelí. Después de haber librado al pueblo con mano poderosa, con milagros y plagas terribles, Dios le orienta a Moisés que conduzca al pueblo fuera de Egipto rumbo a la tierra prometida. En el trayecto, Dios les hace acampar al pie del monte Sinaí para recibir la ley y los estatutos que regirían la conducta y las leyes ceremoniales, que son símbolos o evidencias de lo que Israel había sido apartado de todas las naciones de la tierra para pertenecer al único Dios de forma exclusiva. Éxodo 19:5 dice lo siguiente: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Esto es exactamente lo que Dios quería hacer con Israel: un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Dios comisiona a Moisés a subir al monte en la misma presencia de Dios para recibir los 10 mandamientos. Allí también Moisés recibió determinadas leyes cívicas y de carácter ético, leyes para los esclavos, leyes para los actos de violencia, leyes para la restitución, leyes humanitarias. En la cumbre del monte, Moisés recibe orientación además sobre las 3 fiestas anuales, y Dios le transmite la absoluta seguridad de que el ángel de Jehová acompañaría a Israel en todo el trayecto hasta la tierra de la promesa, brindándole protección y socorro. La Biblia narra que varias veces Moisés tuvo la oportunidad de ascender al monte y descender, acompañado de Aarón en algunas ocasiones. Aarón era un familiar de Moisés, que sería de quien vendría el sacerdocio organizado. Pero Moisés no solo subió al monte con Aarón algunas veces, sino que otras veces Moisés subió al monte y bajó acompañado de los ancianos y líderes de la nación Israel. Al parecer, todas las ordenanzas y los mandamientos que Moisés había recibido de parte de Dios hasta ese momento habían sido de forma oral, transmitidos verbalmente de la boca de Dios a Moisés. Sin embargo, llegaba el momento de escribirlas en piedra para hacerlas primeramente legibles para el pueblo y luego como testimonio a las futuras generaciones
del libro de Éxodo recoge lo siguiente. El Señor dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá, que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios. Y Moisés subió al monte y entró en la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Los tristes y fatídicos acontecimientos que leemos en Éxodo 32 ocurren durante los 40 días que Moisés estuvo en la cumbre del monte, cara a cara con Dios. El capítulo 31 de Éxodo termina con la siguiente afirmación. Cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios. ¡Qué increíble, hermanos! Estas tablas del testimonio eran la confirmación de propiedad del pueblo de Israel. Dios mismo había escrito estas tablas. Moisés descendía del monte portando la escritura más importante jamás realizada, una confirmación a la generación presente y a las futuras generaciones de la intención divina de establecer con Israel un pacto perpetuo, multigeneracional y basado en lo que Dios es y no en la transitoriedad del hombre. Pero en el campamento israelita se estaban desarrollando acontecimientos absolutamente opuestos a lo que Moisés y Dios estaban experimentando. Hermanos, justo al borde de la montaña, mientras en la cima Moisés se acercaba al Creador, el pueblo se alejaba del Creador. Mientras en la cima Moisés adoraba al único y verdadero Dios, en la base de la montaña, quizás a solo cientos de metros, el pueblo ofrecía culto a los ídolos. Mientras en la cima Moisés mediaba un pacto con repercusiones espirituales benditas, en la base de la montaña el pueblo acarreaba maldición con repercusiones generacionales. Mientras en la cima Moisés podía mirar cara a cara al Dios vivo, en la base de la montaña el pueblo esculpía un ídolo muerto, tallaba un becerro de oro hecho con manos de hombre, incapaz de exhalar aliento. Volvemos a leer Éxodo 32 del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Detengámonos ahí. Moisés estuvo ausente por 40 días y 40 noches. Bastó solo ese tiempo, hermanos. Bastaron solo 40 días para que la nación perdiera absolutamente la confianza en Dios, para que la nación se olvidara de las promesas de Dios, para que la nación se olvidara de la persona de Dios y se buscase sus propias soluciones. Bastaron solo 40 días para que la nación de Israel se olvidara de los acontecimientos ocurridos en Egipto, de cuando Dios azotó con plagas al faraón para librar al pueblo. Olvidaron cómo Dios dividió el mar rojo y les hizo pasar con pie en tierra a la otra orilla, mientras el ejército de faraón era destruido y raído por la acción de la mano poderosa de Jehová a favor del pueblo de Israel. Moisés subió al monte a encontrarse con Dios en favor del pueblo. Sin embargo, en su ausencia, el pueblo olvidó la columna de nube y de fuego, que era visible para todos. El pueblo olvidó la voz audible de Dios, que ellos mismos comparaban con una bocina que hablaba desde el monte, e identificó la ausencia de Moisés con la ausencia misma de Dios.
Al subir al monte, Moisés no dejó al pueblo desprovisto de instrucción, ni a merced de las circunstancias. El verso 14 del capítulo 24 declara lo siguiente. A los ancianos Moisés les dijo, dice así la Biblia: espérennos allí hasta que volvamos ustedes. Miren, ahí está Aarón. Aarón se quedará con ustedes. Y quien tenga algún asunto que tratar, vaya a ver a Aarón. No había motivos, hermanos, para desesperarse. El pueblo no había sido abandonado por Moisés y mucho menos por Dios. El temor por encontrarse en una región tan dramáticamente hostil como lo es el desierto del Sinaí, sin aparente dirección administrativa y religiosa, y a merced de las tribus salvajes de la zona, infundó en el pueblo un temor incontrolable y devastador. Y así como Moisés les indicó, se presentaron delante de Aarón, pero no para que le ayudara a corregir algún asunto, sino para tratar el delicado caso de cambiar a Dios, de sustituir a Dios por un ídolo hecho y esculpido a cincel y a martillo. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan caótico! ¿Cómo pudieron pretender los israelitas cambiar al Dios vivo por un ídolo mudo? ¿Cómo pudieron pretender que una escultura, incluso hecha de oro, fuese delante del pueblo, proveyendo dirección, provisión, orden y cuidado? Pretender cambiar al Creador para adorar y dar culto a las criaturas es la raíz de la necedad de nosotros los seres humanos. Dice así el libro de Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Continúa diciendo el libro de Romanos: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así dice el libro de Romanos. Israel estaba literalmente cambiando la gloria de Dios que habían visto y experimentado, la cual les había librado de 400 años de esclavitud en Egipto, por un ídolo abominable semejante a los ídolos egipcios, un becerro hecho de oro y esculpido por el propio Aarón. Aarón, quien era nada más y nada menos que el compañero de Moisés, que era el copartícipe de los prodigios y milagros que Dios había hecho en medio de la nación. Aarón, el hombre llamado al sacerdocio santo, el hombre que iba a ser constituido como el sumo sacerdote, estaba empujando al pueblo a la pasión desenfrenada. Estaba esculpiendo en oro el ídolo que constituiría más tarde disímiles momentos de caos y maldición, al menos para aquella generación histórica que no entró en la tierra prometida. Un poquito más adelante retomaré acerca de la figura de Aarón. Aunque los acontecimientos de Éxodo 32 narran un hecho histórico específico, bajo condiciones circunstanciales y relacionadas con la época y el contexto de Israel, y este pasaje no debe considerarse predictivo ni profético, hay muchísimas similitudes entre estos sucesos y la iglesia contemporánea, en lo que creo que será productivo meditar mientras señalamos los puntos en común entre aquellos hechos de Éxodo 32 y la iglesia del día de hoy. Muchos teólogos abordan la figura de Moisés como un tipo de Cristo, o sea, una figura histórica cuyo ministerio
ministerio de Jesús. Sucede con Moisés, sucede con José, sucede con David. Y basados en estos argumentos teológicos podemos detallar mucha información si usamos correctamente las herramientas bíblicas, sin exponer este pasaje de Éxodo 32 a una interpretación alegórica. Hace solo una semana la iglesia de Jesucristo celebraba su resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte, victoria que abrió un camino de regreso al Padre a través del velo de la carne de Jesús. Luego de resucitar y de manifestarse a los suyos con pruebas y argumentos indubitables, Jesús ascendió a la diestra del Padre, desde donde oficia como abogado, como mediador, como sacerdote, siendo Él mismo la propiciación por nuestros pecados. Como Moisés en Éxodo 32, también Jesús ascendió. Moisés ascendió al monte del Sinaí para recibir la ley, y Jesús ascendió a preparar un lugar para su iglesia. Como Moisés, Jesús no dejó a los suyos dispersos ni sin instrucción. Moisés dejó a Aarón para instruir y dirigir al pueblo en su ausencia. Jesús envió a otro consolador, al Espíritu Santo, pero también estableció pastores, pero también Jesús estableció maestros para encauzar a sus seguidores en la voluntad del Padre. Como en los acontecimientos de Éxodo 32, donde el pueblo cuestionaba a Moisés por demorar, diciendo: porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido. Hoy también, hoy en nuestros días, muchas personas, después de 2000 años de los maravillosos hechos de la resurrección y la ascensión a los cielos de Jesús, muchos se preguntan: ¿qué será de aquel varón? ¿Qué fue de aquel varón que nos liberó del pecado, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz? ¿Qué será de aquel Jesús? ¿Por qué tarda tanto en la presencia del Padre? Muchos comienzan a desesperarse, y como en los tiempos de Moisés, recurren a falsos dioses, ídolos muertos que los conducen infructuosamente por una vida llena de pecado y de mentira, olvidando todos los hechos poderosos con los que Dios te ha manifestado y con los que Dios les ha librado y ha obrado a favor de ellos. Muchos en nuestros días se preguntan: ¿qué será de aquel varón que ascendió a los cielos? Muchos se han labrado ídolos, incluso ídolos que son intangibles, ídolos que no se pueden tocar, pero son igualmente dañinos y nocivos, y cambian la gloria del Dios incorruptible por la moda, por el amor al dinero, por la pornografía, por la drogadicción, esperando que estos ídolos que no tienen cuerpo vayan delante de ellos ofreciéndoles dirección, sustento, ayuda y cuidado. Hermano que me escuchas, debemos despojarnos de la desesperación y la impaciencia, enfocarnos en las promesas de Dios y no en lo difícil del medio y la situación que nos rodea. Los israelitas se impacientaron por las condiciones inhóspitas del desierto y la exposición continua a los enemigos. Ellos fallaron en esperar el descenso de su Moisés, en esperar el descenso de su Moisés con vidas santas y corazones dispuestos para recibir la voluntad de Dios. Nos toca a nosotros esperar de los cielos a nuestro Moisés. Moisés significa Salvador. Nos toca a nosotros esperar a nuestro Moisés, a Jesús nuestro Salvador.
del reino de Cristo. Dice así segunda de Pedro, capítulo 3. Si quiere, búsquelo y vamos a leer juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 8 al 13. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Está escuchando, iglesia de la Biblia? El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuche bien, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, ¿qué dice la Biblia? Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Mis amados hermanos de la iglesia de la víbora, cuando Él descienda, cuando nuestro Moisés descienda, cuando nuestro Salvador descienda, ¿qué hallará? ¿Qué hallará? Éxodo 32, del 2 al 5. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¡Qué terrible! Aarón se dio a la presión del pueblo. El pueblo quería un falso Dios. Aarón no tuvo el temple necesario para oponerse y negarse al pueblo desenfrenado. Aarón prefirió satisfacer las necesidades malsanas del pueblo antes de permanecer en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Moisés le había comisionado como guía y como garante en su ausencia. Las personas que debían erguirse para conservar, hermanos, la sana adoración en el campamento de Israel, para señalar los estándares de santidad y reconvenir a los equivocados, ahora formaban parte del macabro deseo de destituir a Dios como el Dios de Israel. Qué triste cuando el liderazgo fracasa. Fue triste en el episodio que describe Éxodo 32 y es triste en nuestra época. Qué triste cuando los líderes espirituales se dejan vencer por la presión del pueblo, se dejan vencer por la normalización del pecado. Qué triste.
Lamentablemente, el cristianismo moderno está cediendo a la presión de las masas. Los encargados de conducir espiritualmente al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, en tanto que Jesús regresa, en tanto que nuestro Moisés desciende, están prefiriendo satisfacer las necesidades infructuosas de aquellos que perdieron la fe en el regreso de Jesús y comienzan a desesperarse, como exactamente hizo Israel en el pasaje que hoy estudiamos. Hay cientos de miles de videos en las redes sociales de pastores que comprometen la sana doctrina, pastores que predican el amor al dinero y sobre la prosperidad financiera, líderes que susurran en los oídos del pueblo las palabras que ellos quieren escuchar. Y aunque esto signifique un total desarraigo de la palabra de Dios, un total desarraigo de la voluntad de Dios y de la sana doctrina. En Éxodo 32, Aarón construyó un becerro de oro para ser adorado por el pueblo. Hoy muchos pastores, líderes y maestros construyen otras especies de ídolos. La psicología ha suplantado a la consejería bíblica. Hoy nos inundan literaturas de autoayuda, tratados psicológicos sobre cómo conocerte a ti mismo, sobre cómo conocer tu yo interno, sobre cómo conocer tu fuerza interna, negando la palabra de Dios y renegando la ayuda del Espíritu Santo. Hoy los ídolos del materialismo y el humanismo desplazan la esencia de la doctrina bíblica. Miles de pastores postulan que si eres hijo de Dios, tienes indefectiblemente que ser rico, porque Dios no es otra cosa que un servidor de los que le siguen. Es necesario, mis hermanos, que la iglesia de hoy deseche la falacia doctrinal y los ídolos que suplantan o intentan sustituir a Dios. Es necesario que mientras hay tiempo y nuestro Moisés aún no desciende, es necesario que mientras tenemos tiempo y nuestro Salvador aún permanezca en el monte, hagamos los cambios necesarios y nos arrepintamos lo suficiente para que al volver el Rey encuentre una iglesia ajustada a la doctrina bíblica y centrada en la persona de Jesús. Éxodo 32:5 dice así: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. ¡Qué gran falacia! ¡Qué gran mentira! ¿Cómo es posible que Aarón esté asociando a Jehová con los ídolos? ¿Cómo es posible que alguien como Aarón pretendiese agradar a Dios mediante un culto idolátrico, mediante la herejía? La fiesta que Aarón pretendía hacer no tenía nada que ver con Jehová, porque Jehová el Señor no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria con nada, y menos aún con los ídolos. Quizás Aarón pretendía de cierta forma intentar conducir el corazón perdido y errado del pueblo idólatra al corazón del Señor, pero pasaba por alto de que Dios y los ídolos no se asocian, no se asocian. De esa misma manera, mis amados hermanos, como relata fatídicamente Éxodo 32, verso 5. Hoy hay muchos Aarones pretendiendo mezclar la adoración bíblica, aquella que Dios ha establecido en su palabra, aquella adoración que demanda adoradores en espíritu y en verdad, y no se mezcla con nada, mucho menos con los ídolos de este siglo. Dios no quiere compartir la adoración que debes profesarle, no la
demanda, escuche bien, el 100% del corazón del adorador. El 100% del corazón del adorador. Dios no acepta un corazón que viva dividido conscientemente entre Dios y los ídolos de este siglo. No lo acepta. Repito, Dios no acepta un corazón que viva dividido conscientemente entre Dios y los ídolos de este siglo. No. Dios puede entender tus luchas y está dispuesto a pelear tus batallas, pero no pretendamos que Dios comparta su gloria con nada. Con nada. Mis amados hermanos, desechemos toda especie de idolatría, todo aquello que nos aleja de Dios. La idolatría no solo es una semejanza de algo esculpida en yeso, en piedra o en madera. Hay ídolos más terribles que adquieren forma de filosofías, de prácticas y de conceptos. Vuelvo a preguntar, ¿y qué hallará el Hijo de Dios al descender? ¿Qué encontrará nuestro Moisés al descender del monte? Cuando nuestro Moisés descienda de estar con el Padre para unirse por los siglos sin fin con su esposa la iglesia, ¿qué hallará? ¿Qué encontrará? No nos desesperemos, hermanos. Confiemos en las promesas de Dios. Nuestro Moisés, nuestro Salvador, no nos ha dejado solos. Tenemos el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. Dile a la persona que tienes al lado, tienes el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. No comprometamos nuestra lealtad absoluta a Dios y a su palabra con las doctrinas de este siglo. Seamos líderes, pastores, maestros, obreros, los que limpian el templo, los que ayudan. Seamos ese tipo de personas que no ceden ante la presión del pecado, aun cuando éste se haya normalizado y se haya generalizado. Conservémonos santos. Dile a la persona que tienes al otro lado, conservémonos santos. Y quiero terminar con una frase. Y si algo quiero que se lleve en su mente en esta mañana, es esto que voy a decir. Muy sencillo. Iglesia de la Víbora, Maranata, nuestro Moisés viene pronto. Que Dios te bendiga.